Hola, bienvenidos al tan esperado video de la integral definida. Y es en este punto en donde al fin vamos a empezar a unir todas las piezas de este rompecabezas que hemos visto por separado, que parecían no tener relación una cosa con la otra. Y entonces este es el punto en donde empezamos a unir. Nos hace falta unir algo muy importante. O sea, nosotros ya vimos derivadas, sus aplicaciones, que era lo que estaba relacionado con el problema fundamental del cálculo, pues uno de los problemas fundamentales del cálculo, la pendiente de la recta tangente. Ya hablamos de las aplicaciones, etcétera. Pasamos a la parte de primitivas, que fue un tema así como que quedó por ahí. Ya lo entendimos, ya entendimos qué es lo que tratábamos de buscar, la función cuya derivada pues me dé lo que me estaban pidiendo, eso estábamos claros. Luego empezamos a hablar de áreas, o sea, otro tema nada que ver, que rectangulitos y que las áreas. Y llegamos a la famosa suma de Riemann. Y este es el momento en donde yo voy a empezar a unir todas estas partes, ¿verdad? La suma de Riemann, las primitivas y la derivada. O sea, todo se va a empezar a unir, pero me voy a ir como que de atrás para adelante. Entonces vamos a empezar a hablar de qué es la integral definida, qué representa una integral definida, y obviamente esta integral definida es la que va a estar relacionada con la suma de Riemann, o sea, lo que acabábamos de ver. La integral definida no es entonces nada más que esto. Vamos a decir lo siguiente. Sea f una función definida en un intervalo cerrado, en un intervalo cerrado de A, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces sigo trabajando con la misma idea que usé antes en las sumas de Riemann. Y decimos, y el límite de la suma de Riemann exista, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Yo no le voy a poner el c sub i, sino que lo voy a poner de esta forma general, de f de x sub i por delta x, ¿sí? Voy a hacer una partición que se llama regular, o sea que todas son del mismo tamaño. Sí, este límite existe. Voy a poner aquí. Ya se cuenta que lo puedo poner de esta forma o tal y como lo planteó Riemann en base a las particiones. La norma de esta partición se acerque a 0, de i igual a 1, es lo mismo, de f de x sub i por delta x exista, es esta opción o esta opción, ustedes deciden con cuál quieren pues trabajar. Entonces vamos a decir que la función con la que estamos trabajando es integrable. Pausa ahí, ¿sí? Entonces diremos que f es integrable en el intervalo de A a B. Esto quiere decir que de ahora en adelante esta suma de Riemann, o sea, el límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito, cuando la partición tiende a 0, pues es lo que nos va a dar lo que se conoce como esta famosa integral definida. Y vamos a ver lo siguiente. Eso quiere decir entonces que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x va a ser de ahora en adelante la integral de a a b de f de x de x. ¿Sí? Y aquí viene algo importante. ¿Qué representa entonces una integral definida? Muy bien, una integral definida, tal y como estamos viendo, representa el área bajo la curva de una función. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? ¿Por qué sé que es eso? Porque yo sé que esto es simplemente la misma definición del área con la que hemos nosotros estado trabajando, que si fue por arriba, que si fue por abajo, que si fue por puntos medios, que si lo elegimos para n rectángulos, es lo mismo, ¿verdad? Solo que esto, acuérdense que solo la parte de la sumatoria es la suma de Riemann. Agregarle el límite a la sumatoria de Riemann, o a la suma de Riemann, mejor dicho, es lo que va a dar origen a esta expresión, ¿sí? Y aquí es donde aparece esta S como alargada, entonces simplemente esto representa esto mismo, o sea, yo de verdad lo veo como que es lo mismo, ¿sí? Donde esta S alargada simplemente representa una suma, ¿sí? Entonces esta es una suma de todos los rectangulitos que tienen ustedes desde el punto A hasta el punto B de la función, ¿sí? Y aquí aparece esto, ¿verdad? Aparece nuestro famoso diferencial de x, que si ustedes se recuerdan, cuando nosotros vimos diferenciales, estos diferenciales simplemente eran esos pequeños incrementos, ¿verdad?
Acuérdense que el dx y el delta x en esa gráfica diferenciales eran iguales. Entonces, estas dos expresiones son dos expresiones similares, f de x con f de x, delta x con dx, ¿sí? Porque son los pequeños incrementos que tiene la función. Y esta sumatoria de igual a 1 hasta n, los n rectangulitos que ustedes estaban haciendo en el intervalo de AB, los n rectangulitos que están haciendo de AB, ¿sí? La diferencia es que esta notación es la notación que se debe y la que más se utiliza, que es la notación de Leibniz. Y fue justamente Leibniz, y creo que ustedes ya, de esto ya hablamos antes, el de la gran pelea que tuvo con Newton, ¿verdad? O sea, inicialmente, pues cada uno de ellos inventó una notación diferente. Sí, ya sé. ¿Cuál es la notación de Newton? Eso se están preguntando. Calma, denme 2 minutos, no. Un video más y miramos eso. Justamente, pues Leibniz y Newton, pues tenían el mismo círculo de amigos, si bien es cierto, Leibniz era alemán y Newton era inglés, pues ambos pertenecían a la Royal Society. Entonces, pues como que tenían los mismos amigos y de hecho entre ellos dos también se comunicaban y se mandaban información, en este caso cartas, para poder pues hablar de lo que habían descubierto o lo que querían proponer o cuáles eran los problemas que querían resolver. Y fue justamente Newton, pues Newton era un poco problemático, quien acusó a Leibniz de haberle robado su notación, o sea, de haberle robado esto, ¿sí? Esto, ¿a qué me refiero? El cálculo integral, ¿sí? Newton decía, yo lo descubrí, Leibniz decía, no, yo lo descubrí, y así, un lío, pero pues Newton era Sir Isaac Newton, entonces, pues todo el mundo le cree a Newton, como siempre, se la hizo a Hooke, se la hizo a Leibniz, entonces, por mucho tiempo se creyó que Leibniz había cometido plagio. Sin embargo, con el tiempo, pues se logró demostrar que simplemente el desarrollo de este cálculo integral se dio al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, tanto Newton como Leibniz lo hicieron al mismo tiempo, cada uno usó una notación diferente al otro, pero pues la notación que más se utiliza al final del día es la notación de Leibniz, que en este caso es la que va a estar asociada con la misma suma de Riemann, o sea, aquí hay pura aportación alemana, si lo quieren ver así. Riemann era alemán, Leibniz era alemán. Después va a volver a aparecernos Newton, pero calma, en un siguiente video vamos a mencionar otra vez a Newton. Pero eso es parte de lo que nosotros le agradecemos a Leibniz, ¿verdad? De hecho, por Leibniz es que el 29 de octubre se celebra el Día Internacional de la Integral. Entonces ya saben que vamos a celebrar el 29 de octubre. Y obviamente Leibniz, pues no solamente esto hizo, ¿verdad? O sea, Leibniz era una persona muy inteligente, mucho más joven que Newton, pues comparado obviamente en el tiempo. Y les voy a dejar aquí algunos aportes de Leibniz, que dentro de estos aportes podemos mencionar el método de resolver ecuaciones diferenciales que son separables, ¿sí? Para los que estén en ecuaciones diferenciales saben de qué estamos hablando, o en un año van a saber de qué estamos hablando cuando miremos ecuaciones diferenciales. Y también un método para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, muchas cosas más, eso y muchas cosas más le debemos a Leibniz, y entonces aquí les dejo un poquito más de información. Ahora sí, después de que vieron un poquito de quién fue Leibniz y su importancia, pues vamos a hablar a lo que veníamos, ¿verdad? De la integral definida y la suma de Riemann, o sea, el área, ¿sí? Solo para establecer A es el que se conoce como el límite inferior. B le vamos a llamar nosotros límite superior, ¿sí? De la función que está definida en el intervalo de A a B, ¿sí? Hay un par de notas importantes sobre esto, que es tan importante, donde les aparece este famoso signo, y en el siguiente video vamos a ver cómo todo esto ya se empieza a unir. Un par de notas de esto, como lo que tenemos aquí es que esta integral definida de f de x no es más que un área. Por lo tanto, nota número 1, la integral de a b de f de x representa un área, pero si representa un área quiere decir que esto siempre me va a devolver a mí un número real, ¿verdad? Entonces, esto siempre es un número. Y eso
quiere decir algo importante, que si yo trabajo con una función, con regla de asignación f de algo, ¿sí? Si yo hago esto, la integral de AB de f de x, ¿sí? La regla de asignación es f, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo que trabajar con la integral de AB de f de t. O bien, trabajar con la integral de AB de f de z de z, ¿sí? Eso quiere decir que no importa la variable sobre la cual nosotros estemos trabajando, la idea sigue siendo la misma. Todo esto me devuelve un número y de hecho me devuelve el mismo número. Pero eso es porque los límites de integración, o sea, es el límite inferior y el límite superior, los límites de integración son iguales y porque la regla de asignación está asociada con f. Lo que cambia es que una depende de x, una depende de t y otra depende de z, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos aquí como una primera nota. Segunda nota de la que vamos a hablar es la siguiente. Si f es continua y no negativa, eso quiere decir entonces que si la función es continua y no es negativa, es decir, está por encima del eje de las x, entonces vamos a decir que la integral de AB de la función, lo voy a poner aquí, en otro color, la integral de a a b de f de x simplemente representa el área bajo la curva f de x, ¿sí? O el área que está encerrada entre el eje de las x y la función. Eso es lo que representa la integral, lo cual tiene sentido porque sigue asociado con esta definición que es el área bajo funciones que son positivas. Se recuerdan que una de las restricciones de todo esto es que el área, o sea, que la función con la que trabajábamos era una función positiva. Ahorita van a ver cómo extendemos todo esto, ¿sí? Tercera nota, si f toma tanto valores positivos como negativos, entonces vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Eso quiere decir que la función está por arriba del eje de las x y por debajo de las x de las x, o sea, por debajo del eje de las x. Eso quiere decir entonces que la función toma valores positivos o negativos. Eso quiere decir entonces que la integral de a a b de f de x simplemente representa lo que se conoce como el área neta. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir algo. Con eso me voy a dar de un diagrama. Solo déjenme escoger mis colores. Pues tenemos aquí nuestro eje x y nuestro eje y. Y por ejemplo tenemos la siguiente función, ¿verdad? Voy a dibujarla aquí un poco en grande. Lo voy a hacer así, ¿bien? Función conocida para ustedes. ¿Sí? Una función seno, por ejemplo. Eso quiere decir que entonces la integral aquí me va a devolver el área de la parte de arriba, esta que estoy marcando acá, le vamos a llamar esta área 1, y me va a devolver esta otra, que es un área 2, pero la diferencia va a estar en que esta área para mí va a ser un área positiva y esta me va a dar un área negativa. Así que si yo aquí hago cuánto da la integral de a a b de f de x, ¿sí? Siendo a este punto y b este punto donde esto termina, pues nos va a quedar que la integral de esto va a ser 0. O si no fueran iguales, simplemente sería el área 1 menos el área 2. Todavía no lo sé porque no sé qué función estoy trabajando ahí. Si fuera un seno, pues obviamente sí se cumpliría, ¿verdad? Y entonces eso es lo que me dice la tercera nota que podemos nosotros sacar de todo esto que está aquí, ¿sí? Siempre representa un área, pero des en cuenta que siempre representa el área neta, porque como no sé el comportamiento de la función, entonces lo que yo sí puedo decir es que la integral definida no es más que el área neta, ¿sí? Eso sí puedo decirlo. Ahora, con todo esto, pues vamos a enunciar un último teorema, que es un teorema bastante importante, y después voy a pasar a hacer unos ejemplos con esto relacionado. Y entonces este teorema me dice lo siguiente, ¿sí? Es un teorema que está asociado con algo que ustedes conocen. Entonces decimos lo siguiente: si f es continua
en el intervalo cerrado de A a B, entonces vamos a decir que la función es integrable. Entonces, f es integrable. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿Sí? De que f sea integrable. Que si nosotros estamos diciendo que la f es integrable, nosotros vamos a poder estimar, o vamos a calcular aquí en este caso, el área bajo la curva de la función. La única condición para que esto suceda es la condición que la función sea continua. ¿Sí? Y aquí viene una relación del pasado. ¿Sí? Cuando nosotros vimos la relación entre continuidad y diferenciabilidad, pues dijimos lo siguiente. Si una función es diferenciable, entonces es continua. Eso quiere decir algo importante aquí. Que todas aquellas funciones que tengan derivada, automáticamente van a ser integrables. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque si yo sé que la función es derivable, entonces automáticamente esta función que es derivable se va a convertir en una función que es continua. ¿Sí? Y si yo sé aquí que la función es continua, entonces voy a decir que la función es integrable. ¿Sí? Una triple implicación ahí, donde la que más poder tiene es la de derivabilidad. ¿Sí? Cualquier función que sea derivable, automáticamente le van a poder calcular el área bajo la curva. ¿Sí? Pero cuidado en cómo se interpreta esto. ¿Sí? No todas aquellas que sean integrables van a poder ser derivables. Pensemos, clásica que no es derivable, valor absoluto, ¿sí? Valor absoluto no es derivable porque tiene un piquito. Sin embargo, yo podría calcular el área bajo la curva sin ningún problema, ¿sí? No generaría ningún tipo de problema calcular el área bajo la curva porque serían como que dos triángulos, lo puedo hacer, ¿sí? Por eso es que, típica pregunta de examen, si una función es integrable, entonces ¿es derivable? Falso, ¿sí? Falso, y acuérdense de valor absoluto. La otra parte, continua implica integrable. ¿Sí? Esto es verdadero, obviamente, es lo que me está diciendo el teorema. Al revés no es precisamente cierta, ¿verdad? O sea, puedo calcular algo que sea integrable, o sea, puedo calcular el área bajo la curva a pesar de que la función no sea continua. Interesante, ¿sí? Eso todavía no estamos listos para esta conversación. Todavía no estamos listos para hablar de eso. Nos hace falta ver otras cositas más. Pero puede darse el caso en que nosotros tengamos una cantidad de discontinuidades que son finitas y entonces sí podamos encontrar el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces ahí hay detallitos que se van a ir cumpliendo, pero hay que tener cuidado. Ahí pueden notar de que van a poder encontrar el área bajo la curva a pesar de que la curva no sea continua, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se interpretan estas implicaciones para realmente entender esta de aquí para acá, ¿sí? Y por qué no siempre es válido de que la función sea integrable, entonces implique que sea continua. Calma, ¿sí? Ya vamos a llegar a las integrales que se conocen como integrales impropias, pero calma, calma. Para esto no falta un video, falta una vida, ¿sí? No falta una vida, pero faltan como unos 6 meses para que realmente lleguemos a esa parte, así que ahí lo voy a dejar por ahí. Bueno, entonces ya con esto tenemos como que un primer vínculo entre lo que sería las áreas y la integral definida. Nos hace falta ver cuál es la relación que hay entre esto y la primitiva. ¿Sí? Siguiente video. No, mentira, no es el siguiente video. En el siguiente video vamos a hacer un par de ejemplos para entender esta parte. Y después de ese video, pues ya vamos a hacer el otro link que se dé entre la integral definida y la primitiva. ¿Sí? Y con eso concluimos este video.